Continuamos este curso entonces de neumatología, una perspectiva teológica reformada de la persona y obra del Espíritu Santo. En esta segunda parte vamos a estar hablando, en esta segunda sección, sobre estos temas. La persona del Espíritu Santo, específicamente tratando el tema de la divinidad del Espíritu Santo, la relación que tiene el Espíritu Santo con las demás personas de la Trinidad y su accionar en relación con las demás personas de la Trinidad, sus atributos personales, y vamos a hablar de ese controversial tema que es el pecado contra el Espíritu Santo. Espero poder derramar alguna luz sobre estos temas y principalmente la idea es proveer a los estudiantes y a la iglesia recursos bíblicos, pruebas bíblicas para demostrar que el Espíritu Santo es efectivamente una persona divina. Sin más, entremos en materia. A lo largo de la historia, la doctrina de la Trinidad ha enfrentado diferentes objeciones o desafíos por malas interpretaciones. En ocasiones se malentiende la Trinidad como que creemos en tres dioses distintos, entonces que realmente somos politeístas, no monoteístas, como decimos ser. Otras corrientes dicen que Dios en realidad se manifiesta de diferentes modos o con diferentes nombres, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero que es el mismo Dios, uno solo, una sola persona, no tres personas como afirmamos los que creemos en la doctrina de la Trinidad. Y otra de las cosas, otro de los ataques que se realizan en contra de esta doctrina es la desdivinización de alguna de las personas. ¿A qué me refiero? Me refiero a quitarle a alguna de las personas el carácter divino o carácter de Dios o quitarle del todo personalidad, que eso es de hecho lo que ocurre con el Espíritu Santo. En el caso del Hijo tiende a decirse que no es eterno, sino que es creado, ¿verdad? Y que es criatura. En el caso del Espíritu Santo se le quita divinidad y personalidad, diciendo que no es más que una fuerza, como cuando hablamos de la fuerza en la Guerra de las Galaxias, por ejemplo. Entonces, que el Espíritu Santo es el poder de Dios, la fuerza de Dios y que se le da ese nombre. Ahora, creemos que el Espíritu Santo es realmente Dios y creemos que el Espíritu Santo es persona. La pregunta es, ¿cómo lo podemos saber a partir de las Escrituras? ¿Cuáles son las pruebas que las Escrituras nos dan para hacer estas afirmaciones? Después de responder a esa primera pregunta, responderemos a la segunda, que dice, ¿cómo se relaciona el Espíritu Santo con el resto de la deidad? Entonces, pasemos a las pruebas. El Espíritu Santo es divino y lo sabemos por diferentes atributos, nombres, cualidades, acciones que se mencionan en referencia a él en las Escrituras. Entonces, vamos a empezar hablando de los nombres que se le dan al Espíritu Santo, que son nombres que pertenecen propiamente a Dios, a la divinidad. Por ejemplo, tenemos el caso de Señor o Jehová de los ejércitos. Vengan conmigo a Isaías capítulo 6, versículo 5 y versículos del 8 al 9, donde dice lo siguiente. Isaías está hablando y dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Quiero que noten algo. Él dice que ha visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y luego el Señor, sabemos que es la misma persona, el Señor dice, ¿a quién enviaré? Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Y luego este rey, Jehová de los ejércitos, el Señor, le dice, anda y di a este pueblo, atención, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Lo interesante de esta cita es que Pablo la repite
en Hechos capítulo 28, versículos del 25 al 26. Y allí le atribuye estas palabras que sabemos que son del Señor, de Jehová de los ejércitos, del Rey, se las atribuye al Espíritu Santo. Vean lo que dice. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces, las palabras que Isaías atribuye al Rey, a Jehová de los ejércitos, al Señor, en hechos son atribuidas al Espíritu Santo. Por lo tanto, Él es el Rey, Jehová de los ejércitos, el Señor. También podemos ver que se le llama Dios y roca de Israel. En 2 de Samuel, capítulo 23, vemos que dice lo siguiente. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Vean toda esa introducción. Se refiere a una misma persona porque luego comunica las palabras de ese ser. Habrá un justo que gobierna entre los hombres, que gobierna en el temor de Dios. Está hablando del Espíritu de Jehová, su palabra que estuvo en mi lengua, el Dios de Israel, la roca de Israel. Es uno y el mismo. En Hechos 5, del 3 al 4, vemos, y dijo Pedro, conocemos esta historia, cuando Ananías y Zafira intentaron mentir a la iglesia, a Dios. Pedro le dice a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vean que en el versículo 3 dice que Satanás lo tentó, le puso en su corazón mentir al Espíritu Santo. Y luego en el versículo 4 dice que efectivamente le mintió no a los hombres, sino a Dios. Entonces, mentirle a Dios es lo mismo que mentirle al Espíritu Santo y viceversa. En 1 Corintios 6:19 dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí hay que hacer una observación importante. Ser templo no es simplemente ser habitado o ser morada de alguien. No es simplemente eso cuando nos dice que somos templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Ser templo conlleva una relación de adoración religiosa. Esto es así en todas las religiones. Un templo se edifica para adorar a aquel para quien es edificado. Entonces, si se levanta un templo a Apolo, es para adorar a Apolo. Si se levanta un templo a Atena, es para adorar a Atena. Si se levanta un templo a Dios, es para adorar a Dios. Y el que habita en ese templo es Dios. Por lo tanto, no podemos ser templo de otro que no sea Dios. Así que si el Espíritu Santo habita en nosotros, Él es necesariamente Dios. No solamente se le dan los nombres de Dios al Espíritu Santo, sino que también hay atributos que sabemos que pertenecen específicamente a la divinidad y son dados o mencionados con referencia al Espíritu Santo. Vengan conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 2, muy conocido. Uno de los atributos que podemos extraer de este texto es la eternidad del Espíritu Santo, porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía, esto es antes de la obra de la creación, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Disculpen. De modo que si el Espíritu de Dios estaba antes de la creación, por lo tanto, no es creado, de modo que es un ser sin principio, es eterno. Podemos ver también que se le atribuye omnipresencia e inmensidad a Dios. En el Salmo 139, que de casualidad es mi salmo favorito, versículos del 7 al 8, dice así,
¿A dónde me iré de tu espíritu? Conocemos lo que dice después. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y enumera diferentes lugares. Y en todo momento dice que no es posible escapar de Dios, huir de su espíritu, porque se encuentra en todo lugar. Es por lo tanto omnipresente. Y un versículo que tiene relación con lo que acabamos de leer acerca del templo, en 1 Corintios 3:16. El mismo versículo, efectivamente. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si el Espíritu de Dios mora en todos los cristianos, por lo tanto, tiene que ser omnipresente. Muy bien, además de su omnipresencia y su eternidad, otro atributo que se le da al Espíritu Santo comúnmente es el de omnisciencia. Se le atribuye un conocimiento que solo Dios puede tener. En 1 Corintios capítulo 2 del 10 al 11 leemos: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Vean qué interesante. Se dice que el Espíritu de Dios tiene con Dios la misma relación que nuestro espíritu tiene con nosotros, o el espíritu del hombre con el hombre. Solo nuestro espíritu nos conoce profundamente, nuestro propio espíritu, aquellas cosas que nosotros callamos, lo que sentimos y no le decimos a nadie, lo que pensamos, nuestro espíritu lo sabe, aunque nadie más lo sepa. Esto mismo sucede con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios escudriña la profundidad de Dios. Ahora, este escudriñar no parte de duda, no parte de un sentido de indagar algo que no se sabe, algo que no se conoce, que quisiera aprender más. No, el verbo escudriñar en este sentido es penetrar, como Dios escudriña los corazones de los hombres. Él penetra lo más profundo de nuestros corazones y nos conoce. No quiere decir que tenga que indagar, que tenga que investigar, que tenga que haya alguna duda al respecto. Lo mismo con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios. Es omnisciente en ese sentido. Además, el Espíritu Santo conoce la verdad. Dice toda la verdad. Juan 16:13. Cuando Jesús nos promete el Espíritu Santo, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿a qué? A toda verdad, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dos puntos interesantes. Nos dice que nos guiará a toda la verdad, porque siendo el Espíritu de verdad, conoce toda la verdad, y también nos dice que conoce las cosas futuras también, y nos hará saber lo que habrá de venir. Esto mismo se atribuye al Espíritu Santo en 2 Pedro capítulo 1 versículo 21, donde dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que todas las profecías del Antiguo Testamento en este contexto fueron inspiradas por el Espíritu de Dios, que conoce lo que habrá de venir y por eso lo puede dar a conocer. Él es omnisciente. También una cualidad que estoy seguro ya podrían haber anticipado si hemos hablado de la omnipresencia y de la omnisciencia del Espíritu Santo. Hablemos ahora de la omnipotencia del Espíritu Santo. A él se le atribuye poder divino. En Lucas 1:35 leemos: este es el ángel hablando con María cuando le anunció el nacimiento de Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En Romanos 15, del 18 al 19, vemos que también dice: porque no os haría hablar, este es Pablo, está hablando acerca de su propio ministerio, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios
en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces, Pablo está diciendo que su ministerio de predicar a Cristo a los gentiles y los milagros que él hizo fueron realizados como en el poder del Espíritu de Dios. Finalmente, una cualidad que es muy propia de Dios es el de ser dador de vida, fuente de vida, o él mismo ser la vida. En Romanos 8:11, esta cualidad de ser vida es atribuida al Espíritu Santo, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Perdón, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos. Vemos que la obra del Espíritu Santo está relacionada directamente con dar vida. También, entonces, habiendo hablado ya de los nombres que se le atribuyen al Espíritu Santo y de los atributos que se le dan, podemos pasar a hablar ahora de algunas de sus obras, que son obras de Dios atribuidas al Espíritu Santo. Ya vimos en Génesis que el Espíritu Santo tuvo participación en la obra de creación, y en las Escrituras vemos algunas referencias a esto. En el Salmo 33:6 vemos: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. ¿Por qué? Por el aliento. Esta palabra aliento es la misma palabra que se usa para espíritu, ruaj en hebreo, por el aliento de su boca. También está involucrado en la conservación y el gobierno del mundo creado. En el Salmo 104, versículo 30 vemos: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. La creación del mundo y el sostenimiento del mundo está en las manos del Espíritu Santo también. Otra obra que se le atribuye al Espíritu Santo es la obra en los milagros de Cristo. En Mateo 12:28, Jesús mismo dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Curiosamente, la controversia de la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene relación con esto, pero eso lo veremos más adelante. Finalmente, la concepción de Cristo también es atribuida al Espíritu Santo. En el versículo que ya leímos de Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También podemos ver que el Espíritu Santo tuvo parte en la unción y misión de Cristo. Jesús mismo citó este pasaje de Isaías cuando él empezó su ministerio. En Isaías 61:1 dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. También vemos que el Espíritu Santo tiene parte en la remisión de los pecados. Y esto erais algunos, dice 1 Corintios 6:11, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. El gobierno de la iglesia también es atribuido al Espíritu Santo. En Hechos 13:2 vemos que dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo administrando a la iglesia. Sabemos que Dios es el Señor y amo de la iglesia. Por lo tanto, una obra de gobierno de la iglesia propia de Dios le es atribuida al Espíritu Santo. Ya hemos hablado de la predicción de eventos futuros, ¿cierto? Pues aquí tenemos otro ejemplo en
Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, una reafirmación. Cuando venga el Espíritu de verdad, os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y también vemos que Él tiene parte en el otorgamiento o repartición de los dones a la iglesia. Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno les es dada la manifestación del Espíritu. Por último, tenemos la inspiración. En segunda de Pedro, capítulo 1:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. También tenemos la iluminación, la santificación y la resurrección. Dice así, en Efesios 1:17. Y para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vemos entonces que el Espíritu Santo, dueño de sabiduría, dueño de revelación, es el que ilumina nuestros corazones, ilumina nuestro entendimiento para conocer la verdad, para conocer las Escrituras. También vemos que el Espíritu Santo está involucrado en la santificación. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ya hemos hablado de que el Espíritu Santo es dador de vida, y aquí específicamente en Romanos 8:11 habla acerca de la resurrección. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, no solamente de este pasaje extraemos el hecho de que el Espíritu Santo es un espíritu de vida, sino que también realiza la obra tanto de resucitar a Cristo como de resucitarnos a nosotros o vivificarnos también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Finalmente, después de haber hablado de los nombres de Dios, los atributos de Dios y las obras de Dios dadas o mencionadas con referencia al Espíritu Santo, vamos a hablar ahora de la adoración, específicamente, que se menciona también acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso quiere decir que se le coloca a Él en una posición de igual con el Padre y con el Hijo, y nuestro ingreso en la iglesia, en el pueblo de Dios, por medio del bautismo, el pueblo que adora a Dios, a ese Dios de pacto, nuestro ingreso ahí va señalado o marcado por el nombre trino de nuestro Dios. Somos bautizados en un nombre, el nombre del Espíritu, del Padre y del Hijo. También se nos manda creer en Él, tanto como debemos creer en el Padre y en el Hijo. Bueno, podemos mencionar el credo de los apóstoles. En el credo de los apóstoles, que es una declaración muy antigua de nuestra fe, ahí vemos la fórmula del credo que nos llama a afirmar fe en el Padre, Dios Todopoderoso, en su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro, y en el Espíritu Santo. Vemos en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, y en Apocalipsis 1:4, que el Espíritu Santo está relacionado también
con las bendiciones que se derraman sobre la iglesia y que debemos buscar, de hecho, del Espíritu Santo, gracia, paz y otras bendiciones. Segunda de Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esta es la bendición apostólica donde se invoca el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, la gracia del Señor Jesucristo, como iguales, en un sentido paralelo. En Apocalipsis 1:4 vemos, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, los 7 espíritus se refiere al Espíritu Santo en su plenitud. Y también es una referencia a la variedad de dones que otorga el Espíritu Santo a los creyentes. No debemos pensar que está hablando de muchos espíritus. Recordemos que Apocalipsis es simbólico. Entonces, al hablar de los 7 espíritus, esta es una referencia bastante clara y luego por el contexto se puede ver al Espíritu Santo. El 7 significando perfección. Y también hace referencia a las 7 iglesias específicas a las que se está escribiendo esta primera sección del Apocalipsis. Pero notan, lo importante es que la gracia y la paz vienen de Dios, del que era, que es y que ha de venir. Y luego dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Gracia y paz. Sabemos que esas bendiciones provienen solo de Dios. Así que no pueden ser cualquier espíritu. Tiene que ser el Espíritu Santo. Tiene que ser Dios. Debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo, nos enseña 1 Corintios 6, del 19 al 20, porque somos su templo, templo del Espíritu Santo. De nuevo, aquí estamos hablando de nuestra vida de adoración. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos templo del Padre y del Hijo, pero en la economía de Dios se designa al Espíritu Santo como el que mora en nosotros. Habiendo explorado todas estas pruebas acerca de la divinidad del Espíritu Santo y cómo Él es tratado como Dios en las Escrituras por medio de los nombres que se le dan, por medio de los atributos, por medio de las obras que realiza propiamente divinas y por medio de nuestra adoración hacia Él y cómo somos llamados a buscar de Él bendición y a glorificarle con nuestros cuerpos. Ahora pasemos a estudiar cuál es la relación que existe entre el Espíritu Santo y la Trinidad y hablemos también de la acción o las acciones o cómo actúa el Espíritu Santo en relación con las demás personas de la Trinidad. Así como el Hijo es distinto del Padre, así, el Espíritu es una persona diferente del Padre y del Hijo. Entonces, primero, en esta relación que existe entre las 3 personas de la divinidad, debemos entender que el Espíritu Santo es distinto del Padre y distinto del Hijo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, hay una referencia a él que el mismo Jesús hace en Juan 14:16, donde él dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este otro consolador entonces no puede ser el mismo que el Hijo, porque el Hijo mismo está diciendo que él enviará, que él rogará al Padre para que el Padre envíe a otro consolador. Entonces, el Hijo está diciendo que es otro consolador. Por lo tanto, es distinto del Hijo. Pero también está diciendo que le va a rogar al Padre para que el Padre lo envíe
Por lo tanto, es distinto del Padre. Este otro consolador no es ni el Hijo ni es el Padre. Está designando a una persona diferente. Esto es muy importante. Se le llama entonces directamente otro consolador. También podemos ver en Juan 15:26, pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, vean que ahora en el versículo 16 del capítulo 14 vimos que el Padre lo envía cuando el Hijo ruega. Pero aquí se nos dice que el Hijo lo envía. Cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Vean de nuevo que es una persona distinta, porque es enviado del Padre y procede del Padre, enviado por el Hijo del Padre y procede del Padre. Si ha sido enviado por el Padre y enviado por el Hijo, eso quiere decir que procede del Padre, ¿verdad? Y también se nos dice, y procede del Hijo. Y también se nos dice que da testimonio del Hijo. No puede ser entonces ni el Padre ni el Hijo. Es distinto de quien le envía, es distinto de aquel de quien procede y es distinto de aquel de quien da testimonio. El Espíritu Santo es una persona distinta. Por eso también se le menciona como una persona distinta en los textos donde se menciona también al Padre y al Hijo. Y los invito a buscar estos pasajes en su propio tiempo. Anoten, Mateo 28:19. Hemos hablado de esta fórmula ya. También en 2 de Corintios 13:14. Ya hemos hablado de este. Y Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Ya los hemos visto todos. Finalmente, podemos ver que el Espíritu Santo obra también con referencia o en relación al Padre y al Hijo. En Juan 16, del 13 al 14, cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Atención, Él me glorificará. Eso está diciendo Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, la acción, el accionar del Espíritu Santo tiene relación con el Hijo, porque el Espíritu Santo tomará lo que escuche, lo dará a conocer y glorificará al Hijo, tomando de lo suyo para hacérnoslo saber. El Espíritu Santo no actúa de manera independiente en este sentido, sino que su obra, y más adelante con la conferencia de nuestro hermano Andy, hablaremos más detalladamente del ministerio propiamente del Espíritu Santo, de lo que él hace y de cómo lo hace, pero noten que siempre actúa y habla y enseña y guía en relación con el Padre y muy específicamente para glorificar, perdonen, al Hijo. Muy bien. Vemos también, como segundo punto, que existe una relación interpersonal del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Esta relación interpersonal ha sido descrita en la teología ortodoxa como la eterna procesión del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. Cuando decimos eterna procesión, nos referimos a que el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. En Job 33:4, perdonen, el modo de esta procesión del Espíritu Santo es usualmente identificado con ser exhalado o ser respirado. Es una terminología muy común en las Escrituras para hablar del Espíritu Santo. En esta relación entonces que tiene con el Padre y el Hijo es como exhalado o respirado. Y de hecho la palabra espíritu, tanto en el hebreo como en el griego, comunica la idea de respirar. Disculpen.
Entonces vemos algunos ejemplos. En Job, capítulo 33, versículo 4, dice así: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí tenemos un paralelismo muy tradicional en las escrituras hebreas, donde el Espíritu de Dios es lo mismo que el soplo del Omnipotente. Ese que me hizo es el mismo que me dio vida. En el Salmo 33, versículo 6, vemos: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Este versículo lo vimos al principio. Ese aliento de la boca de Jehová es el Espíritu de Jehová. Él obra también y existe a modo de aliento. No solamente procede a modo de aliento o de respiración, sino que su obra y su existencia tienen relación o es expresada, son expresadas de esta manera en las escrituras. En Juan 3:8, Jesús mismo dice lo siguiente: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. También vemos en Juan 20:22 que dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Vean cómo Jesús mismo utiliza el simbolismo de respirar o exhalar para dar a sus discípulos el Espíritu Santo. Y lo mismo sucede en el Pentecostés. En Hechos 2:2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como que, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y sabemos lo que ocurrió después, que fueron llenos del Espíritu Santo. Así que vemos esa simbología y esa manera de expresarse acerca del Espíritu Santo en términos de respiración, de exhalación, de viento, de soplo. Eso es muy común en la relación y el accionar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también debemos enfatizar que procede tanto del Hijo como del Padre. Esto es importante porque en algunas corrientes teológicas se dice que el Espíritu Santo solamente procede del Padre por medio del Espíritu, que el Espíritu Santo procede del Padre por medio del Hijo, pero debemos afirmar en consonancia con las Escrituras que el Espíritu Santo procede en igual grado, de la misma manera, tanto del Padre como del Hijo. Es confirmado por pasajes donde se le llama Espíritu del Hijo o Espíritu de Cristo. En Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. En Romanos 8:9 vemos que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, leemos: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. También hay pasajes donde se afirma específicamente que el Hijo es quien envía al Espíritu Santo. Hemos visto algunos de estos pasajes. En Juan 15, versículo 26 leemos: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y en Juan 16:7 vemos: pero yo os digo la verdad, de nuevo Jesús hablando, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. De nuevo, Jesús claramente es quien envía
o es uno de los que envía al Espíritu Santo. Él existe y opera de la misma manera. El Espíritu Santo es enviado por el Padre y enviado por el Hijo, y Él actúa de esa manera también, procede de esa manera, existe y opera de esa manera. Es importante, y enfatizo este punto, porque muchas corrientes existen que intentan independizar al Espíritu Santo y otorgarle ministerios y acciones y obras y tareas muy diferentes y muy separadas, digámoslo así, del Evangelio de Jesucristo, del testimonio de Jesucristo. Y vean lo que está diciendo el mismo Jesús, que una de las obras principales que vendrá a ser el Espíritu Santo, por algo la menciona, es dar testimonio acerca de Cristo. También es confirmado por pasajes que afirman que Él da a los creyentes lo que ha recibido del Hijo. El Espíritu Santo da a los creyentes lo que ha recibido del Hijo, por lo tanto procede del Hijo. Dice Juan 16, versículos del 13 al 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Debe entenderse entonces que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo, como de un mismo origen. ¿Ok? No son diferentes. Muy bien, mis hermanos. Hasta aquí las dos preguntas que íbamos a responder. Quisiera hacer un breve repaso, nada más, para que tengamos claro qué es o cómo podemos responder a la pregunta de si el Espíritu Santo es divino o no. El Espíritu Santo es efectivamente Dios y lo podemos saber a partir de los nombres que se le dan. Él es llamado el Señor, es llamado Jehová de los ejércitos, es llamado el Rey, ¿verdad? Eso fue lo que vimos en Isaías. También vemos que es llamado Dios, vemos que es llamado la roca de Israel. También podemos saberlo a partir de sus atributos. Se le atribuye eternidad, se le atribuye omnipresencia, se le atribuye omnisciencia, se le atribuye omnipotencia, se le atribuye el ser el creador, el ser el dador de vida, el sustentador. Y en obras específicas como la creación, la conservación del mundo, los milagros que realizó Cristo, la concepción misma de Cristo Jesús. Hablamos también de la obra de salvación y cómo Él está directamente involucrado en la salvación de los creyentes a través de la remisión de pecados, la santificación, la regeneración. También vimos que Él tiene participación en el gobierno de la iglesia y cómo son repartidos sus dones en la iglesia. La inspiración de las escrituras, la predicción en el Antiguo Testamento a través de las profecías y en el Nuevo Testamento cuando Él da a conocer ciertos aspectos de su voluntad y de lo que quería para la iglesia. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo tiene cualidades y realiza obras y se refiere a Él las escrituras como Dios. Y finalmente podemos ver su obra de resurrección en nosotros, no solamente al darnos vida nueva a través de la regeneración y al continuar vivificándonos constantemente a través de su obra en nuestro espíritu, sino también se nos promete que Él mismo será quien nos levante de entre los muertos al final. Recordemos entonces que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y del Hijo, que también son el mismo Dios, que tiene una relación estrecha con el Padre y con el Hijo, y que acciona de una manera siempre en relación
con el Padre y con el Hijo. Él procede eternamente del Padre y del Hijo y dará siempre testimonio del Evangelio de Jesucristo a nuestros corazones. Todo lo que hace el Espíritu Santo, todo su accionar, toda su relación con la Trinidad está reflejada en la obra que realiza en medio de la iglesia. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo nos lleva siempre a Cristo y a glorificar al Padre. Que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con la siguiente sección después de este receso.